tres estados. Vamos a ver aquí, en este vídeo hoy, cuáles son los principios básicos de funcionamiento. Uno de los cuales tiene para ello lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la estructura de un transistor. En esencia, primero lo que hacemos con un transistor es hacer una estructura tipo sándwich en la que tenemos tres capas. Cada una de las capas exteriores van a estar formadas por el mismo tipo de semiconductor. Por ejemplo, imaginemos que esta capa de aquí es semiconductor tipo N y esta de aquí también es tipo N, y la capa de en medio será del otro tipo de semiconductor. Cada uno de los cuales tiene, si los extremos son N, el semiconductor de en medio será un semiconductor tipo P. Una cosa muy importante es tres estados, que esta capa intermedia, la que está en el sándwich, el relleno del sándwich, digamos, tiene que ser muy estrecha, tiene lo más estrecho una aplicación, por motivos que veremos a continuación para que el transistor funcione correctamente. También parece bastante obvio que esto que hemos dibujado aquí no es el símbolo del transistor, sino que es la estructura. Cada uno de los cuales tiene el transistor va a tener este símbolo. Primero, con sus tres contactos. Tres contactos, cada uno de los cuales tiene un nombre. El contacto, cada uno de los cuales tiene una aplicación. En el semiconductor de en medio, el que es más fino, va a llamarse base. Primero, tres estados, abreviado B. Uno de los extremos va a llamarse, cada uno de los cuales tiene una aplicación. ¿Eh? Y el otro extremo, el otro contacto, primero se llamará colector. Tres estados, abreviado C. En el símbolo que hemos dibujado aquí, cada uno de los cuales tiene el contacto que está al lado de la raya, va a ser la base, donde está la flecha. Fijaos que la flecha está saliendo. Tres estados es el emisor y donde el otro contacto que nos queda será el contacto correspondiente, cada uno de los cuales tiene una aplicación. Importante también aquí es darse cuenta de que esta estructura que hemos visto aquí, primero, N, tres estados, N, podría hacerse perfectamente invirtiendo el orden de los semiconductores, es decir, uno de los cuales tiene una base formada por un semiconductor tipo N y emisor y colector por semiconductor tipo P, podría tener perfectamente justo lo contrario, tres estados tipo N, emisor y colector tipo P. Eso va a dar lugar a dos tipos, uno de los cuales tiene transistores, una aplicación. Va a dar lugar, por una parte, al transistor que he dibujado yo aquí, primero, que es el tres estados N, P, N, pero podemos perfectamente también, uno de los cuales un transistor, una que tenga justo la estructura contraria. Es decir, que la base, en vez de ser tres estados, sea N, y el colector y el emisor, que en vez de ser uno de los cuales tiene tipo una aplicación. En ese caso, lo que se diferencia en el símbolo es que la flecha del colector, del emisor, primero está entrando tres estados en la base y no saliendo de la base. El análisis que vamos a hacer, lo vamos a hacer para el transistor NPN, uno de los cuales tiene una aplicación. Todo lo que se diga va a ser extrapolable al transistor PNP, simplemente estados, con la diferencia de que lo que cambia son los sentidos de las corrientes. Para el resto es exactamente uno de los cuales tiene. Entonces nos centramos nosotros solamente en el transistor NP. Ese es el que vamos a ver. Por cierto, no lo he dicho, existen varios tipos de transistores. El que estamos viendo en concreto, este de aquí, vamos a ponerlo por un lado, es el uno de los cuales tiene bipolar, una aplicación. Este se usa mucho, por ejemplo, en sistemas de amplificación. Tres estados, hacer lógica electrónica digital, que funciona por lógica binaria, tiene el transistor bipolar no es el más adecuado, se usan otro tipo de transistores, como pueden ser los transistores que se llaman MOSFET, pero que no vamos a estudiar en este curso. Bueno, vamos a polarizar esto. Y vamos a ver que el transistor necesita polarizarse con uno de los cuales tiene una aplicación. Primero vamos a polarizar la unión entre la base y el emisor. De tal manera, primero, dado que tres estados, la base es un semiconductor tipo P y el emisor es un semiconductor tipo N, uno de los cuales tiene, vamos a polarizar la unión entre la base y el emisor, de tal manera que la base primero va a ir a positivo y el emisor va a ir a negativo.
Y por esta vez, cada uno de los cuales tiene una. Lo que vamos a hacer es analizar lo que pasa en el transistor mirando el sentido real de las corrientes. No el sentido que hemos visto siempre, que es un sentido, recordad que la flecha de la intensidad, mejor dicho, cada uno de los cuales se dibuja en el sentido inverso a cómo van las intensidades. Los electrones van de negativo a positivo, pero siempre los hemos dibujado la flecha como si fuesen al revés. En este caso, el análisis lo vamos a hacer como usando, mejor dicho, el sentido real de la corriente. Vamos a borrar uno de los cuales tiene para lo que voy a hacer, aplicación y lo ponemos aquí arriba. Que está, este contacto es el emisor, que no se nos olvide. Tres estados. Vamos a ponerle nombre también a este generador. Este generador vamos a llamarlo uno de los cuales tiene una aplicación. Es la polarización de la base. Primero, tres estados. Fijaos que si nos olvidamos del colector, en este caso nos olvidamos del colector, uno de los cuales tiene nos interesa una aplicación. Esta parte del análisis que estamos haciendo, esto como si no estuviese. Fijaos que lo que tengo aquí es simplemente un estado conductor tipo N unido a un semiconductor tipo P y polarizado de tal manera que cada uno de los cuales tiene P una positivo y el N está en negativo. Nos olvidamos de la resistencia que debería haber aquí para limitar la corriente. Pero si os dais cuenta, esto es simplemente ese estado, un transistor polarizado en directa. Digo un transistor, un diodo, uno de los cuales tiene por lo tanto aplicación. Los electrones si está polarizado en directo y suponemos que el voltaje es suficiente para polarizarlo, los 0,7 estados, si esto fuese de silicio el transistor, los electrones entonces los pondríamos en marcha y en uno de los cuales tiene todos una aplicación por el emisor. Tendríamos un flujo de electrones entrando por el emisor. Tres estados, vamos a simbolizarlo así. Cada uno de los cuales tiene una aplicación. Y aquí viene la razón de por qué la base tiene que ser lo más estrechita posible. Primero, si la base no fuese estrecha, los electrones entran por el negativo, por el emisor, uno de los cuales todos por la base, una aplicación. Y tendríamos un diodo lo más normal. Sin embargo, lo que va a ocurrir aquí es otra cosa. Primero, lo que va a ocurrir aquí es que la estrechez de la base, cada uno de los cuales tiene solo unos pocos electrones, salgan por la base. Primero, tres estados, la inmensa mayoría de los electrones, y aquí vamos a ser bastante poco científicos con el término, uno de los cuales tiene, digamos, se pasan de frenada. Y si se pasan de frenada, se van a plantar o se van a introducir primero en el colector. Tres estados. Si esto lo dejásemos tal cual está, cada uno de los cuales tiene, bueno, pues no pasaría nada, porque simplemente los electrones que han entrado en el colector notarían el positivo de la pila VBB y vuelve a la base. Tenemos que lograr que los electrones que han entrado en el colector no salgan, no se den la vuelta y salgan. Cada uno de los cuales tiene, ¿cómo lo logramos? Porque lo logramos polarizando también el circuito del colector. Si yo quiero sacar los electrones primero del colector por el contacto del colector, lo que vamos a hacer es, cada uno de los cuales tiene una aplicación. Lo que vamos a hacer es convencerlos usando otra pila. Primero, usando otra pila en la que estados quiero que los electrones salgan por el colector, necesito poner el colector, cada uno de los cuales tiene una aplicación. Vamos a usar un segundo generador y ese segundo generador al que vamos a llamar VCC, le vamos a encargar la misión tiene una aplicación, hacer que los electrones que se introdujeron en el colector primero salgan tres estados, es decir, estos electrones que digamos se pasaron de frenada y en vez de salir por la base, que es por donde han salido, entraron en el colector, los convencemos de que es muy buena idea salirse por el colector. Primero, tres estados, el circuito cerrado. Cada uno de los cuales tiene una aplicación. Es decir, lo que vamos a tener en esencia es lo siguiente. Lo que vamos a tener es
Que todos los electrones van a entrar por la base y por lo tanto tendré una intensidad de corriente de base, uno de los cuales tiene por la base una por el emisor. Todos los electrones, repito, entran por el emisor y eso me dará lugar a una intensidad de corriente que vamos a llamar intensidad de corriente de emisor I sub P. Unos poquitos electrones de todos los que entran por uno de los cuales tiene una aplicación por la base y me darán lugar a la corriente de base. Pero la inmensa mayoría de los electrones van a salir por ese estado y me darán lugar a la intensidad de colector. Vamos a dibujar ahora sobre los símbolos los sentidos reales, de los cuales tiene una aplicación. Si los electrones salen por la base, como la flecha de la intensidad se dibuja al revés, primero lo que tenemos es que en el transistor NPN ese estados, la intensidad de base es una intensidad que entra en el transistor. Cada uno de los cuales tiene los electrones de verdad entran por el emisor. Por lo tanto, como dibujamos la flecha de la intensidad en el sentido contrario, la flecha de la intensidad es estados, de emisor es saliente. Y en el colector, uno de los cuales tiene los electrones que están saliendo desde el colector, los dibujamos como si estuviesen entrando en el colector. Y en el transistor PNP ocurre ese estado, la intensidad de base la consideramos saliente, aunque los electrones de verdad entran. La de uno de los cuales tiene base una entrante, la flecha, y la de colector también va a ser saliente igual que la de emisor. De tal manera que independientemente del tipo de transistor, una cosa importante es darse cuenta que el transistor, uno de los cuales ni se queda electrones, una aplicación, ni es capaz de proporcionarme electrones. Todo lo que entra en el transistor sale del transistor. Primero, eso a su vez significa que se va a cumplir una primera ecuación que parece bastante lógica en el transistor, es que si todo lo que entra, uno de los cuales tiene, centramos ahora en el NPN, aunque esto, insisto, se extrapola para el PNP sin ningún problema, si tengo entrantes, vamos ya con el tres estados, la intensidad de base y la de colector y saliente la intensidad de emisor y los electrones no se pueden quedar en uno de los cuales ni el transistor ni puede proporcionar electrones, la conclusión es que la intensidad del emisor tiene que ser la suma de la intensidad del colector más la intensidad de la base. Cada uno de los cuales tiene la primera ecuación para analizar transistores, aunque esta ecuación tampoco es que sea un descubrimiento muy especial, porque simplemente aplica un poquito de lógica de lo que os he comentado, que los electrones no pueden aparecer milagrosamente en el transistor ni desaparecer, como si el transistor fuese un sumidero de electrones. Pero lo que sí que me interesa, lo que es interesante del transistor es lo siguiente. Les hemos dicho que todos los electrones, absolutamente todos, entran por el emisor, uno de los cuales tiene y solo una aplicación, salen por la base. Eso quiere decir que yo puedo usar, y la inmensa mayoría salen por el colector. Eso quiere decir que yo puedo usar mi transistor como un amplificador. Porque si yo inyecto en la base, cada uno de los cuales tiene muy pequeñita de electrones, una corriente muy bajita, a cambio obtengo una obtengo una corriente enorme en el colector. Fijaos que la corriente de colector es muchísimo más grande que la corriente de base, porque una o los electrones salen por el colector. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, primero, se cumple la segunda fórmula de ese estado, es la de intuitiva del transistor, es que la intensidad de corriente, cada uno de los cuales tiene por una al colector, o que obtengo en el colector, mejor dicho, sale o entra dependiendo del transistor NPN o PNP, tres estados, el resultado de multiplicar la corriente de base por cada uno de los cuales factor de una amplificación. Y ese factor de amplificación se representa con la letra griega beta, primero, tres estados, y esta beta es lo que se llama la ganancia, cada uno de los cuales tiene una aplicación. La ganancia es el factor por el que yo estoy amplificando la corriente de base. Esto es lo que está haciendo que yo puedo usar mi transistor como un amplificador, porque la corriente de colector va a ser típicamente en un transistor normalito 100 veces más grande ese estado que la corriente de base. Por lo tanto, si yo introduzco en la base una corriente muy pequeñita, uno de los cuales estoy obteniendo a cambio en el colector una corriente 100 veces mayor, 200 veces mayor. Puedo usar mi transistor tres estados como un amplificador.
Además, cada uno de los cuales tiene una aplicación muy pequeñito, con una ventaja enorme sobre lo que había entre los transistores, que como hemos comentado en clase, primero eran las válvulas de vacío, que son mucho más grandes, son mucho más lentas, consumen más y además son menos fiables, uno de los cuales tiene una aplicación. Vamos a ver ahora cuál es el circuito de polarización del transistor. Tres estados. El transistor nos centramos en un transistor NPN. Para el PNP sería lo mismo, pero con uno de los cuales tiene unos generadores cambiados de polaridad. Se puede polarizar, decía yo, un transistor de tres maneras diferentes. Primero, las tres maneras diferentes en las que podemos polarizar un transistor, nosotros solo vamos a ver una de ellas, que es la polarización, cada uno de los cuales tiene una aplicación en emisor común. Primero, tres estados, la polarización en emisor común significa que las dos pilas que tenemos, uno de los cuales van a ser compartidas por el emisor. Esto que he dibujado aquí para explicaros el funcionamiento del transistor, primero sería en base común porque la base pertenece a estados, la base está polarizada por las dos pilas. También se puede polarizar con un solo generador, pero uno de los cuales tiene más sencillos son con un único generador. En esencia, el circuito es este. Tenemos los tres estados NPN, cada uno de los cuales en el conector vamos a poner una resistencia siempre y polarizamos. Primero, ya hemos visto que el colector tiene que estar polarizado en positivo. Pues ponemos nuestra pila VCC en el polo positivo, uno de los cuales tiene para el colector una aplicación. Cerramos circuito por aquí y la base también vamos a poner una resistencia en serie. Y hemos visto que la base tiene que estar también en positivo. Luego, cada uno de los cuales tiene generador que vamos a llamar VBB. Lo vamos a conectar al positivo de estados. Mejor dicho, el positivo del generador lo conectamos a la base. Esta resistencia de aquí, cada uno de los cuales tiene una base. Y esta resistencia de aquí la vamos a llamar RC. RC no es la resistencia de colector. RC, la C no es de colector, la C es resistencia de carga. Vamos a ponerlo por aquí. Cada uno de los cuales tiene una aplicación. RB es la resistencia de base. Primero, pero RC es la resistencia de carga. Uno de los cuales tiene, cuando yo quiero usar esto como amplificador, aquí pondré el dispositivo que yo quiero primero que sea atravesado por esa corriente amplificada, lo que yo quiero que funcione, digamos, por ejemplo, una bombilla. Entonces, en ese caso, lo que uno de los cuales tiene, siempre que uno tiene un circuito, la resistencia útil, digamos, la que hace cosas. Primero, la resistencia activa se llama resistencia de carga. Bueno. Según lo que hemos comentado, uno de los cuales aquí vamos a tener una aplicación. Tres intensidades de corriente. Una intensidad de corriente entrando en la base, que es la intensidad de base, otra entrando por el colector, la intensidad de colector, y la intensidad del emisor, uno de los cuales que tiene por una aplicación. De manera que, insisto, como esto, el transistor no se puede quedar electrones, primero puede generar proporcionarme electrones, la intensidad de emisor tiene que ser la suma de la de colector y la de base. Todo lo que entra sale, en esencia. Cada uno de los cuales tiene una aplicación. Lo que estamos diciendo aquí. Primero, por otra parte, tres estados, también cuando hagamos los problemas, y tenéis vídeos en el canal en el que se estudia cada uno de los cuales los tiene casos una del transistor, los tres estados del transistor, vamos a tener que calcular también primero dos parámetros más, aparte de estas tres estados. Vamos a tener que calcularnos la caída de voltaje que se produce, uno de los cuales tiene la base una aplicación que llamamos VB, y nos tenemos que calcular la caída de tensión que se produce entre el colector y el emisor. Tres estados, de tal manera que en los problemas de transistores, lo que vamos a hacer es cuales tiene calcular una aplicación, el punto de trabajo, igual que hacemos con los diodos. Pero en los transistores el punto de trabajo no es tan sencillo, primero, como el de los diodos, porque
tres estados. En los diodos, recuerda que solo había dos parámetros, que era el voltaje en el diodo y la intensidad que pasa por el diodo. Aquí tenemos 5 parámetros, cada uno de los cuales el punto de trabajo de un transistor va a venir caracterizado por esas 3 intensidades, por la intensidad de base, la intensidad de colector y la intensidad de emisor, 3 estados, y además por esas 2 caídas de voltaje. La caída de voltaje entre la base y el emisor y la caída de voltaje, uno de los cuales tiene colectores. Una aplicación. Estos 5 parámetros primero son los 5 parámetros que me van a determinar el punto de trabajo, recuerda que se llama Q, del transistor. Cada uno de los cuales tiene una función de ese punto de trabajo. Veremos que el transistor puede estar en 3 estados. Primero, 3 estados, cada uno de los cuales tiene una aplicación. Primer estado, el estado que se llama de corte. Si el transistor está en corte, uno de los cuales tiene una aplicación. El transistor puede ser usado como un interruptor abierto. Primero, 3 estados, el transistor está en activa, que también se llama conducción, uno de los cuales tiene una aplicación. Veremos que el transistor puede ser usado como amplificador. Primero, 3 estados, cada uno de los cuales tiene una aplicación. O si hacemos que el transistor esté en el último estado, que se llama estado primero de saturación, 3 estados, veremos que el interruptor va a funcionar, o mejor dicho, el transistor, uno de los cuales puede ser usado una aplicación, como interruptor cerrado. Dependiendo de cuáles sean primero las 3 estados, las aplicaciones que yo quiera para mi transistor, haré que uno de los cuales tiene en activa, una corte o en saturación. Si quiero amplificar, por ejemplo, en una radio, en un equipo de música o cualquier otro sistema de amplificación, pues lo que hago es estados que mi transistor esté trabajando continuamente en activa y logro amplificar la señal. Y quiero usarlo, por ejemplo, en un sistema de los cuales tenemos en clase una aplicación. Pues lo que voy a hacer es que el transistor esté oscilando entre corte y saturación. 3 estados, interruptor abierto, saturación, interruptor cerrado. Y en electrónica digital, en uno de los cuales tiene calculadoras, una aplicación, dispositivo que funcione con lógica binaria. La lógica binaria se hace o se consigue obteniendo 3 estados de transistores. Porque un transistor que esté en corte, un transistor que no conduce, se le puede asignar un estado que sea en cero. Cada uno de los cuales tiene una conduciendo al máximo, que está saturado, que funciona como interruptor abierto, está en un nivel alto, que se le puede asignar un 1. Por lo tanto, ya tengo las 3 estados con las cuales me puedo fabricar yo código binario. En realidad, en un ordenador, lo que hay son millones y millones de transistores, uno de los cuales tiene una aplicación, un MOSFET, que están conmutando continuamente entre sus estados de corte y sus estados de saturación. Que está en corte, ese estado nivel bajo se le asigna un 0, que está en saturación nivel alto se le asigna 1. Bueno, cada uno de los cuales tiene una aplicación. Aquí hemos visto cuáles son los principios básicos de funcionamiento de un transistor, explicando por qué los transistores son capaces de amplificar la señal a través de este parámetro beta que se llama la ganancia, que por cierto, uno de los cuales tiene una aplicación. La ganancia es un parámetro, que es un número sin unidades, es decir, es un número, 3 estados, una magnitud adimensional, ya no sé ni escribir, adimensional, uno de los cuales tiene una aplicación, es decir, no se mide en nada. Daos cuenta que si la intensidad de base se mide en miliamperios, se mide en miliamperios, la ganancia no puede tener unidades. Bueno, pues eso, hemos explicado aquí cada uno de los cuales tiene una aplicación de funcionamiento porque amplifica. En otros vídeos que tenéis en el canal podéis ver cuál es el estudio de este circuito de condensación en emisor común para, a partir del cálculo de estos uno de los cuales tiene una aplicación, en qué estado está el transistor en cuestión. Si está en estado de corte, si está en estado de activa o está en estado de saturación, que como hemos visto cada uno de ellos tiene una aplicación diferente. Corte con interruptor abierto, cada uno de los cuales tiene relación con una aplicación.